Escribió una canción para su gato, o eso dicen. Compuso uno de los más grandes himnos de la historia para el mundial, ¿o no? Y lleva más de 30 años cantando, tocando guitarra, piano, entre otros instrumentos. Y aún así, en estas últimas semanas, según Internet, es la peor persona del planeta. ¿Ya saben de quién estamos hablando? Nada más y nada menos que de la mismísima Julieta Venegas. Comenzamos. Bienvenidos a Beat Lovers. Yo soy Marina. Y yo soy Rubén. Y el día de hoy vamos a estar hablando de Julieta Venegas. Y es que en las últimas semanas ha estado en boca de mucha gente, ha estado funadísima en internet por la canción que interpreta para el mundial, y en realidad vamos a dar un poco nuestra opinión sobre ese tema. Pero también hay muchísimo más. Estamos hablando de una carrera de muchos años, de canciones súper icónicas que seguramente todos hemos escuchado, de hecho con las que crecimos. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Por qué han estado funando mucho a Julieta Venegas? Hay un buen de hate. Y pues bueno, vamos a poner un poquito el contexto. Yo creo que muchos van a conocer cómo se dio, sobre todo en México. Resulta que Julieta Venegas sacó una canción que se llama La Niña Futbolista y se presentó como parte de las actividades para este Mundial del 2026. Pues bueno, resulta que es una canción que ha sido muy criticada porque no gustó en general al público. Hay muchos memes, mucho hate, incluso para mí un poquito excesivo realmente, porque creo que no era para tanto. Pero bueno, vamos a irlo desglosando un poquito. Entonces, debido a esto, pues bueno, ella incluso junto con su equipo ha tomado ciertas decisiones, incluso no interpretarla en sus conciertos, no hablar de ella, guardar silencio absoluto. Pero vamos a revisar un detalle que casi nadie ha dicho y no lo he visto realmente en internet ni en ninguna plataforma, pero es que esta canción no es de Julieta Venegas, ella no la escribió. Esto es lo interesante porque no es nueva. De hecho es una versión que salió originalmente en el 2003 y la grabó una banda mexicana que se llama Los Patita de Perro, allá en el 2003. Así que es un disco que fue como exclusivo, de hecho se llama Los Derechos de los Niños. Así que desde su origen esta canción pues ya estaba pensada para eso, ¿no? Como para niños, la temática es esa. Así que pues sabiendo esto, cuando uno escucha la canción, pues bueno, el tono, la simpleza, la letra cobran sentido. Para empezar, ese es un dato muy interesante, no la escribió ella. Y también lo que mencionas, que creo que es muy relevante para este tema, es que no fue escrita para prender un estadio. O sea, en realidad, digamos que el requerimiento fue diferente. Lo que se quería era enseñarle algo a los niños y en este caso muy particular a las niñas. Porque, como sabemos, esta canción cuenta la historia de una niña a la que le dicen que el fútbol es solo para hombres y ella demuestra lo contrario. Y de hecho, lo que sí hizo Julieta fue agregar un verso que dice: las mujeres de hoy todo pueden ser, pueden meter un gol, pueden meter 100. Entonces, en realidad podemos ver que esta canción pues tiene un mensaje de igualdad y de empoderamiento para las niñas. Entonces, en este contexto, pues podemos decir que obviamente no es oficial para el mundial tampoco, y creo que después lo aclaran. Creo que también ahí se manejó mal porque todos lo tomaron como si fuera para el mundial exclusivamente o la canción oficial, y para nada. Existen las canciones del mundial que son exclusivas e interpretadas, incluso una de ellas la hace Shakira. Y sabemos que este tipo de canciones pues son alegres, tienen energía, los coros son muy pegadizos, son canciones que se pueden gritar en un estadio. Y esta canción pues no fue escrita para eso, es tierna, tranquila, infantil, incluso con letra, pues por decirlo así, es algo absurdo, porque en una parte dice que se fue a inscribir a la selección, según esta niña, y también eso fue muy criticado porque no te inscribes a la selección. Justamente, si eres bueno, te seleccionan, te llaman, te invitan. Entonces, todo esto provocó que obviamente la gente la criticara demasiado y pues el hate
se extendió y se hizo muy grande. Y de hecho, incluso si ustedes van y buscan la canción original de Los Patita de Perro, esta canción hasta tiene una intención muy diferente rítmicamente, los arreglos musicales, es hasta como divertida, pues es una canción para niños. Que ahí me parece que no fue del todo atinado también los arreglos que hicieron para la canción de Julieta Venegas, ¿no? Que es donde pues tenía un toque hasta incluso un poco más melancólico, si quieres verlo así. Y justo como decías, o sea, en el ambiente del mundial pues nos queda clarísimo que Shakira es la reina de las canciones del mundial. Y estas canciones son súper pegajosas, ¿no? También tienen como que esta energía que de pronto tú sientes en el estadio cuando está jugando tu equipo favorito. O sea, tiene que haber como muchísima energía, muchísimo entusiasmo ahí. Y me parece que la canción de Julieta Venegas pues justo es como que lo opuesto a esto, ¿no? También por eso me parece que fue muy criticada. Entonces, con esto lo que quiero decir en realidad es que no es que esté mal hecha esa canción, simplemente estaba como en un contexto en el que no se iba a apreciar en lo absoluto, o sea, estaba en el lugar equivocado. Yo personalmente, fíjate que sí creo que lamentablemente empeoró la canción, porque me gustó incluso más la de Los Patita de Perro. Tienen esa energía, es un rockcito ahí que se disfruta, que sí, entiendes el concepto de la canción, pero justo un poquito más lenta, más melancólica. Igual tiene un coro detrás, ¿verdad? Que ocupó Julieta Venegas, muy bonito y todo, pero no conecta con la gente, y menos en este ambiente mundialista. Ese fue el problema. Pero aquí viene ya lo que no me parece tan padre, porque, pues sí, pudo haber sido un desliz. Se equivocó, seguramente. Pero las críticas comenzaron por todos lados a escribir, a comentarle. Y creo que se salió tanto de control que ella, incluso como te mencionaba al inicio, decidieron no hablar del tema, no tocarla, e incluso apagar los comentarios de ese video en YouTube. ¿Qué pasó? Que tú sabes cómo es la banda mexicana. Que fueron y siguieron el hate en otras canciones de hace 15 años o más, canciones que no tienen nada que ver con esto, y seguían. Yo creo que eso ya no está del todo bien, porque se vale criticar la música, se vale decir no me gusta o está mal por alguna razón. Para eso es la música, porque en gustos, pues bueno, se rompen géneros y hay muchísimos. Lo que no está bien es eso, porque lejos de mantenerlo así, fueron todavía a sus videos y siguen con eso. Ya no es una crítica, sino pienso yo que ya es una cacería. Y por una canción, cuando tiene muchísimas y tiene una carrera extraordinaria, de lo cual vamos a hablar más adelante, creo que ahí sí ya no está nada bien. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y justo hablando ya de su carrera, porque es algo que vamos ahorita a profundizar y a conocer. Si es que ustedes allá en casita no conocen la historia de Julieta Venegas, que en realidad, como bien mencionas, es una artista muy completa. Y vamos a comenzar por ver de dónde viene ella. O sea, primero conocerla un poquito mejor, conocer algunos de los datos de, digamos, de su vida. Y lo primero es que ella nació en Long Beach, California, en Estados Unidos, en 1970. Pero ella creció en Tijuana. De hecho, durante su vida estuvo entre Tijuana y, digamos, Estados Unidos, ¿no? De hecho, su mamá es mexicana, ¿no? Del lado de Tijuana. Y ella comenzó a estudiar piano clásico desde que tenía 8 años de edad. Y también algo muy interesante es que ella comienza a hacer una relación muy especial con la música porque su papá le regala un piano. Porque ve que ella realmente está aprovechando las clases, porque a esas clases entraron ella y sus hermanos, pero ella fue la única que realmente le gustó y que le echaba ganas a sus clases y todo. Entonces su papá le dijo, este piano es tuyo, y a partir de ahí, pues ella no soltó la música. Y algo que me parece también muy interesante es que Julieta es hija de fotógrafos, particularmente su papá es fotógrafo y tenían un estudio y su mamá también se la pasaba con su papá en ese estudio fotográfico. Entonces tuvo como mucho este entorno artístico, tanto ella como sus hermanos, ¿no? Y también su mamá alguna vez quiso ser cantante y siempre del lado de la familia materna pues se la pasaban cantando, había mucha música, entonces pues todo este ambiente artístico por supuesto que es algo que marcó a Julieta Venegas. Y también como dato curioso, Julieta Venegas tiene una gemela que se llama Ivonne Venegas,
Y ella es fotógrafa. Ella sí se dedica, digamos, a lo mismo que su papá, ¿no? Entonces, se me hace eso como muy interesante, que ambas fueron muy influenciadas por sus papás, y en el caso particular de Julieta Venegas, pues ella terminó cumpliendo ese sueño que su mamá no se animó a perseguir. Y ya a los 17 años ella entra a una banda de ska que muchos aquí van a recordar o conocen, que se llamaba Tijuana No. Era una banda pues de ska, de protesta, combativa, y ella era la vocalista. De hecho, hay una canción que escribió en esta banda que se llama Pobre de ti. Y es una de las más conocidas. Yo creo que muchos en México y en otros lados la conocieron por esta canción, porque se hizo muy famosa, muy, muy famosa realmente por esta canción. A cierto grado, ¿verdad? Porque después ya viene el boom. Pero ahí todo la escuchamos y la asociamos siempre con el rock o con el ska. Y fue una canción muy exitosa para esta banda. De hecho, ella la cantó, o bueno, la escribió a un chico que no le caía bien. La improvisó y la verdad es que es una canción bastante buena e interesante. Y bueno, lamentablemente no duró mucho tiempo, alrededor de 8 meses se salió de la banda. Justo cuando ya iban a empezar a tener más producción, iban a conseguir justo más dinero para poder seguir grabando y con el proyecto, ella se sale. ¿Por qué? Pues porque realmente ella quería algo más personal, sentía que no del todo era lo que la identificaba a ella y quiso seguir por su lado. Y entonces llegamos a la bonita edad de 21 años, donde Julieta Venegas finalmente toma la decisión de irse sola a vivir a Ciudad de México para buscar ese sueño, para perseguir su sueño de ser cantante, su sueño de la música, animada por supuesto por su mamá también, o sea, siempre tuvo como ese respaldo. Y algo muy curioso es que ella, cuando se va a vivir a Ciudad de México, se lleva su teclado por ahí envuelto en cobijas, ¿no? Se lo lleva, y más adelante en su carrera también comienza a adoptar el acordeón como parte muy importante de su identidad. Como sabemos, el acordeón es un instrumento musical que es muy característico de la zona norte del país. Particularmente en Tijuana también como que se escucha mucho esta música, pues sí, en música regional del norte. Y entonces lo que ella quería era imprimir este tono como más festivo en su música, aunque también pues el acordeón es un instrumento que también puede transmitir cierta melancolía de una manera muy particular, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso se va a Ciudad de México, a explorar también su sonido. Sí, y a mí me gustaría resaltar cómo es que justo cuando ella empieza en esos años, los 90, pues la escena estaba dominada por hombres, por rock, por ska, entre otros corrientes que estaban o que siguen, ¿verdad? Que estaban en ese momento. Y de pronto, pues ella como mujer, llegar sola, pues era como ir en contracorriente, pero aún así siguió su sueño y siguió apareciendo y siguió intentándolo. De hecho, ya entraremos ahorita un poquito más en cuanto a sus discos, pero justo el que haya adoptado el acordeón como un instrumento, uno de los principales instrumentos que usa, pues no era nada usual en este mundo del rock. Así que se fue haciendo camino, pues realmente a punta de su puro talento. Y tan es así que en 2002 ocurrió algo increíble. A mí me parece wow, que la mismísima Dolores O'Riordan, nuestra querida Dolores, que pues lamentablemente ya falleció, pero que era la vocalista de The Cranberries, la eligió personalmente para abrirles un concierto, o el concierto que tuvieron en 2002 en el Auditorio Nacional. Entonces, creo que cuando una de las voces femeninas más grandes del rock mundial te escoge, es porque en definitiva estás haciendo algo muy bien, en definitiva tienes mucho talento. Y entonces eso me lleva a pensar que Julieta Venegas, en definitiva, o sea, no es la que hizo una canción mala para el mundial. Pudo haber sido un desliz, como tú mismo mencionas, pues todos cometemos por ahí errores, pero no me parece justo porque además de tener muchos años de carrera, tiene momentos súper icónicos en su carrera por lo talentosa que es, y quedó clarísimo cuando Dolores la invitó a abrirles el concierto. Sí, y eso no es poca cosa. Imagínate que The Cranberries, siendo la banda que es, te invite a abrir un concierto. Sin duda es un gran logro y algo que resaltar. Así que, pues bueno, bastante interesante esta parte. Y bueno, vamos a analizar entonces
cómo evolucionó su discografía, su sonido. No vamos a mencionar todos los discos, pero sí algunos que son más sobresalientes. En 1997 saca su primer disco llamado Aquí. Es un disco bastante introspectivo, melancólico, pues nada que ver con la Julieta que en este momento conocemos o la que más escuchamos, que romántica y demás. Tenía un sonido bastante, podría decirlo, experimental, pues era su primer disco, estaba viendo ahí qué sonido imprimir a sus canciones. Es bueno el disco, escúchenlo. Y un dato curioso y muy interesante es que este primer disco se lo produjo Gustavo Santaolalla, que fue el mismo Gustavo Santaolalla que ganó 2 Oscars por música de películas. Entonces, si una persona también con ese nivel de talento se fijó en ella y le produjo su disco, pues definitivamente también nos dice algo, ¿no? Y luego tenemos el segundo disco de Julieta, que se llamaba Buen Invento, que salió en el 2000, que ese fue todavía más experimental y de hecho se fue como que al otro lado, ¿no? Si el primero fue como más melancólico e introspectivo, Buen Invento fue como más experimental y como más rockero, ¿no? Con canciones un poquito más rápidas, ¿no? Con un ritmo un poquito más rápido también. Y esa es como su etapa más artística. Y en ese disco tenemos canciones como Sería Feliz, Casa Abandonada. O sea, esas son como que algunas de las canciones más chidas, ¿no? De ese disco. Sí, bastante interesante el disco también cuando lo escuché. Tiene buenas canciones. Sería Feliz creo que es una de ellas, de las que más me gustó. Escúchenla, vale la pena. Pero entonces llega el 2003. Aquí sí creo que todo cambia, porque es cuando creo que ya Julieta Venegas se presenta realmente ante el mundo, por así decirlo. Y pasa de ese sonido un poquito más oscuro, más experimental, algo ya más luminoso, ya pop, bailable. Y ahora sí empieza a introducir sobre todo el tan clásico acordeón en sus canciones. Sí es el disco del que estoy hablando y nacen canciones como Andar Conmigo y Lento. ¿Qué te parecen estas canciones? Yo creo que todos hemos escuchado estas canciones. Sí, de hecho, bueno, ¿cuántas personas no nos identificábamos con Andar Conmigo? Y seguramente por ahí alguien se la dedicamos a nuestro crush de la escuela o nos la dedicaron. O sea, estas canciones, me parece que ahí justo ocurrió el boom de Julieta Venegas. Si alguien no la había escuchado con lo que había hecho antes de ese disco, en ese disco la conocimos. Y también está esta canción de, como dices, de Lento, ¿no? Y de hecho ahí se puede reconocer inmediatamente como que este folclore norteño y es algo súper característico de estas canciones, ¿no? Entonces ahí vemos cómo ella en realidad comenzó a descubrir cuál iba a ser como su firma, musicalmente hablando, y pues eso es lo que pasó a ser el acordeón para ella. Sí, su firma realmente con la que la conocemos actualmente. Así que pues no es una cantante pop desechable, digamos, como muchas o muchos, sino que realmente, pues por ejemplo, Andar Conmigo, ya bien lo dijiste, de niños la escuchábamos, la dedicábamos y se han vuelto clásicos que hasta la fecha siguen sonando. Son canciones clásicas de amor. Sin embargo, yo creo que ya el disco que la termina como de consolidar definitivamente sale en el 2006. Qué interesante que estos fueron saliendo cada 3 años. Fue Limón y Sal. Este disco pues ya encontramos nuevamente unos clásicos súper buenos como Limón y Sal, Me Voy, Eres Para Mí, que es una de mis canciones favoritas. Y siguen vigentes hasta la fecha. Nuevamente, como bien dice, si no lo habían escuchado con esas canciones, ya se consolida completamente. Y de hecho hay varios datos interesantes de estas canciones. Me gustaría mencionar uno de ellos, sobre la canción Limón y Sal. En los últimos años se ha comentado justamente que es una canción que ella escribió para su gato. Originalmente todos la dedicábamos o la dedicaron o se relaciona con el amor, pero se empezó a decir que no era cierto, que la escribió para su gato. Y ella pues no lo desmintió ni dijo nada, dejó que creciera el rumor y la realidad es que puede tener sentido porque esta canción habla pues hasta cierto punto de alguien como que indiferente, ¿no? Que no le para bolas, por ahí dicen. Justo como los gatos que a veces nos ignoran o nos pelan, están ahí presentes, pero muy X. Sin embargo, podemos asegurarles que no es cierto.
La canción es de amor. Para su tranquilidad y para que se la sigan dedicando a esa persona que lo saca de quicio, ¿no? Sí, y al contrario, al parecer, pues la escribió con su pareja de aquel entonces, Jorge Villamizar, el de la banda de Los Bacilos, que también seguramente conocen. Y que, por cierto, ahorita que estabas mencionando que Eres para mí es una de tus favoritas, vamos a estar tocando ese cover de Eres para mí. Digo, recuerden que en realidad no somos profesionales, pero sí somos amantes de la música y lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño. Entonces, pues bueno, para que ahí lo vayan a ver a los shorts en cuanto salga y que ahí nos dejen sus opiniones, que nos dejen su bello like. Sí, y vamos a estar mejorando, hemos estado mejorando ahí la calidad en todos los aspectos, sobre todo en el audio, que por ahí los primeros se nota bastante la diferencia, pero justo espero que lo disfruten y que nos puedan pues comentar y dar like si les gusta. Que por cierto, también queremos hacer una dinámica donde personas del público puedan colaborar con nosotros, poner su voz y su imagen también, si así lo desean, en las canciones o covers que podamos hacer, pero eso ya lo iremos manejando más adelante. Y bueno, después de los discos que ya mencionamos, que como bien les dijimos, son de los que nos parecen más relevantes o también de los que más nos gustan, después de eso también siguió con más éxitos, por ahí tiene un unplugged, tiene un sinfónico, tiene más discos de estudio. Y más recientemente sucedió algo muy sobresaliente en su carrera, de hecho este año. Hizo dos cosas que en realidad son una sola. Publicó su primer libro, que se llama Norteña, Memorias del Comienzo, que por supuesto que lo leí. Y también sacó un disco que se llama también Norteña, donde ella trata de regresar a sus raíces del norte de México. Y en realidad, el hecho de que estas dos obras se llamen igual no es mera coincidencia. De hecho, ella misma menciona que, digamos que son una sola cosa, porque hay cosas que el disco no expresa, que sí expresa en la autobiografía, y viceversa, ¿no? Hay cosas en la autobiografía que no, y viceversa, hay cosas en el disco que no vienen en la autobiografía, ¿no? Entonces, bueno, ella misma cuenta que escribió las canciones del disco extrañando muchísimo su casa, ¿no? Y de hecho las escribió mientras vivía en Argentina. Entonces, digamos que empezó a sentir muchísimo esta nostalgia de su hogar, de sus raíces, de pertenencia, de su familia, de sus amigos. Y en realidad podemos decir que estas canciones son como el hilo conductor que la empiezan a traer de regreso a México. Sí, es bastante interesante esta parte porque justo son dos cosas, como dices, que sucedieron a la vez. Y si les gusta Julieta Venegas y quieren escuchar su nuevo disco, yo creo que a la par tendrán que leer este libro, porque entonces van a entender mejor el porqué de algunas canciones, esos sentimientos que no se plasman totalmente en las canciones, los plasma en el libro y creo que viceversa. Sí, y antes de meternos a hablar de la autobiografía y más a profundidad de las canciones, aquí voy a hacer una pequeña pausa comercial de que el análisis completo del libro lo voy a hacer en mi canal que tengo exclusivamente para eso, en TikTok, que se llama Páginas Poderosas, que si les interesa este tipo de temas de análisis de libros, de historia y todo, pues que vayan por allá. Igual si quieren ir a ver nada más este análisis, también se vale. El análisis profundo del libro lo voy a hacer de aquel lado. Aquí me voy a quedar nada más con lo más jugoso, por así decirlo, que es cómo se cruza el libro con las canciones. Entonces, ese cruce o esa forma en la que se entrelazan ambas obras me parece que es lo más bonito de Norteña, ¿no? Sobre todo porque ella hace un homenaje a su familia, ¿no? Por ahí hay una canción dedicada a su papá. También ella describe cómo toda su familia tenía una relación muy intensa con la música, con el arte. De hecho, todo lo que les hemos dicho en este episodio o muchos datos que les hemos dado vienen de ese libro. Sí, y fíjate que musicalmente pues, es un viaje muy distinto, como ya lo mencionamos, porque no es música norteña tradicional como la conocemos. Ella misma incluso en su libro lo aclara. Más bien es una como memoria sonora, una versión personal de esos sonidos. Y pues obviamente hay tuba, trombón, clarinete, requintos, guitarras acústicas, arreglos orquestales. Es bastante interesante. Realmente creo que es un disco muy completo y uno de los más complejos, por así decirlo, musicalmente, porque mete muchas cosas
y se oye bastante bien. Sí, tú empiezas a escucharlo y te da ese vibe norteño, pero no al 100% tampoco, ¿no? Entonces, la verdad sí es un disco bastante interesante, me pareció increíble. Sí, y también creo que ella, digamos, en sus memorias, como que refiere a estas tardes que pasaba con su familia, ¿no? Donde se ponían a cantar su mamá, sus tías, donde sacaban las guitarras. Entonces, un poco la intención con este disco es que nos sintamos como que en esa reunión familiar mexicana, ¿no? Donde empezamos a cantar el karaoke con la familia, ¿no? Y empiezan a cantar rancheras, música de José Alfredo Jiménez, de los Tigres del Norte, de Juan Gabriel. Como que esa herencia, ese ADN, lo imprime en el disco. Y me parece que algo bellísimo también son las colaboraciones. ¿Qué nos puedes decir de las colaboraciones que hay en este disco? Pues sí, ya como mencionaste, son colaboraciones que cuentan historias, porque, por ejemplo, hay una que se llama Volver a ti, porque en ella tocan con nada más y nada menos que con Bronco. Pues es una legendaria banda norteña, todos la conocemos, aunque no nos guste como tal su música. Yo creo que nuestros padres la escuchaban, en mi caso mi madre la escuchaba todo el tiempo, me sé canciones por eso. Es interesante, no es como que me encante, pero reconozco que son bandas que marcan generaciones. Y justamente dice Julieta Venegas que ella siempre se imaginó esta canción con la voz del vocalista de Bronco, que si no mal me acuerdo se llama Lupe Esparza. Y cuando por fin lo contacta, le muestra el proyecto, pues él le da el sí y entonces nace la canción. Entonces, justamente es lo que mencionas, tiene todo este espíritu de antaño, de Bronco, pero también tiene pues la música de Julieta Venegas que quiere expresar. Sí, sí, esa parte la verdad está muy interesante. Y luego tenemos también esta otra canción que se llama Tengo que contarte, que es un dueto con su amiga de toda la vida, que es otra, digamos, cantautora súper talentosa y que es una de las que queremos ir a ver también en vivo desde hace tiempo, que no se nos ha hecho. No hemos podido, pero esperemos y pronto lo hagamos y también hagamos un video de ella porque vale mucho la pena. Sí, sí, definitivamente le vamos a dedicar su espacio. Y que también lleva mucho en su música su identidad mexicana y que es Natalia Lafourcade. Entonces, esta canción, Tengo que contarte, es como una ranchera tranquila, que suena como a dos amigas platicando, tal cual, ¿no? Y algo que me parece muy, muy, pero sumamente interesante de este disco es que Julieta Venegas, y lo mismo que hace con su autobiografía, es que prácticamente deja de lado la parte amorosa y se centra en la familia, en los amigos, en este dilema o en la lucha que representó vivir en la frontera. Y que eso nos lleva a la siguiente canción, que se llama La Línea, que es una de mis favoritas en el disco, la verdad me encantó. Y que hace colaboración con Yaritza y su Esencia. Buh. Que creo que también ya es como momento de soltarlas un poquito. Personajes muy polémicos también. Muy polémicos, pero también me parece que es muy significativo que haya elegido colaborar con Yaritza y su Esencia porque pues ellos, como sabemos, son mexicoamericanos, viven en Estados Unidos, pero tienen como que una parte de la cultura mexicana por sus padres, etcétera. Entonces podrían entender un poco este dilema, ¿no? De estar entre dos culturas. Ella menciona por ahí que vivir en la frontera o en la línea, ¿no? Como se llama esta canción, es como un conflicto o como cosas, una tensión permanente. Y de hecho en esta canción es la historia de dos personas separadas por una deportación, que como sabemos es algo que pasa muchísimo. Y entonces la frontera Tijuana-San Isidro en realidad marcó su infancia. Y en esta canción pues vemos esta tragedia enorme de ser separado desde la ausencia, desde esta tristeza y esta melancolía que le ha acompañado a lo largo de su música, ¿no? Y que le ha ido dando diferentes formas. Y eso también nos ayuda a entender en su autobiografía por qué su crecimiento musical o la forma en la que fue evolucionando su sonido, de dónde viene, ¿no? Como que todas estas experimentaciones que hizo de hacer una cosa y luego hacer otra completamente diferente, también viene de esta tensión de haber crecido en la línea. Sin duda, este 2026 para Julieta Venegas, pues sí ha sido marcado por varias cosas, ¿no? Su disco, su libro, que son excelentes,
Y lamentablemente un poquito empañado, por así decirlo, por esta canción del Mundial. Que vuelvo a lo mismo, toda la trayectoria, lo que acaba de hacer, pues no es para menos como para que esa sola canción pueda borrarlo todo. Pero bueno, finalmente, pues para que dimensionemos el tamaño de su carrera, pues casi 30 años, alrededor de 10 discos de estudios, Unplugged, millones de discos vendidos. Ha colaborado con muchos artistas de talla mundial, por ejemplo, como ya lo mencionamos, Natalia Lafourcade. De hecho, una de las colaboraciones que más me gusta es con la banda No Te Va a Gustar, con la canción Chao. Igual creo que es su Unplugged de ellos. Bastante bonita la canción. Sí, y en esa canción también el bajo es una belleza. O sea, podrá no ser muy complejo, pero se escucha bellísimo, me encanta. Sí, son esas canciones que son lindas por todos los instrumentos y toda la magia que proyectan. También colaboró con El Conejo Malo, Bad Bunny, cantando creo que hay algo de reggaetón, que no es de mi agrado, el reggaetón como tal, pero ha demostrado ser una cantante y una artista completa en toda la expresión de la palabra. Y como muy versátil también, ¿no? Porque digo, desde su inicio en el ska a llegar a decir, tengo hasta una cumbia con Bronco, o sea, creo que nos deja ver como que la versatilidad de Julieta Venegas. Y como podemos ver, su carrera es bastante amplia, todos la conocemos, nos sabemos canciones. Ya mencionamos, ¿verdad? Que incluso fuimos a verla aquí en el Tecate Comuna hace ya unos 2 o 3 años que tuvimos la oportunidad de verla y vale totalmente la pena. Y algo que me llama mucho la atención es que ese festival pues era un poco más enfocado en rock, ¿no? Digo, ahorita ya hay como que un poquito de otros invitados, ¿no? Como Ángeles Azules y tal, pero en realidad en ese momento era prácticamente puro rock y Julieta Venegas, digo, entre otros, ¿no? Pero bueno, el punto es que de pronto toda la temática y el ambiente del musical y el tipo de personas que de pronto vamos a estos eventos, en realidad todos nos juntamos a ver el escenario de Julieta Venegas. Y había, o sea, era increíble verla en vivo, cómo canta, toca al mismo tiempo, toca la guitarra, toca el acordeón, ¿no? Y la verdad es que prende muchísimo, todos coreando sus canciones, nos la pasamos muy bien. Sí, la verdad es que vale mucho la pena. Ojalá que podamos verla pronto nuevamente. Y pues bueno, para ir cerrando entonces, pues sí, la canción de la niña futbolista, pues te puede gustar o no. Es un derecho, ¿no? Que todos tenemos dar nuestra opinión. La música está para eso, para discutirse. Pero bueno, no podemos decir que por eso ya la carrera de Julieta Venegas se acabó o está en declive, porque es lo que muchos incluso en los comentarios decían. La verdad es que no. Siempre ha sido una mujer que ha rompido moldes desde el inicio, en un ambiente donde la mayoría son hombres, pero pues lleva décadas haciendo música y buena música que ha marcado generaciones y que a la fecha siguen vigentes. Y que además sigue creando. Como vimos en este año sacó su autobiografía y también sacó el disco de Norteña. Y eso, la verdad, como fans creo que es algo que se respeta muchísimo de un artista y que también recordemos que equivocarse pues es parte de seguir creando, de ser humano también, y que me parece que el que nunca falla es porque no está intentando nada nuevo. Así que antes de subirse al hate, a ese tren del hate de estas semanas y seguirlo promoviendo, pues escuchen completa incluso la obra Julieta Venegas, escuchen su disco nuevo, lo recomiendo muchísimo. Y lean su libro, de ser posible, es como una ventanita que nos abre a su mundo interior y nos ayuda a entenderla mejor como artista y como persona, para que entonces podamos sacar nuestras propias conclusiones. Bastante interesante la historia de Julieta Venegas. Tan solo fueron algunas cosas que quisimos mencionar rápida y brevemente, aunque no tan brevemente, pero seguramente muchos no conocían esto. Y pues bueno, ojalá les haya gustado este capítulo de Beat Lovers. Suscríbanse, denle like, comenten y estaremos sacando más videos para ustedes. Y si llegaron hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima. Bye.